Vamos ahora con el estructuralismo. Lo podemos localizar en Francia principalmente a mediados del siglo XX, es decir, tiene una coexistencia también con el funcionalismo que veíamos antes. Como podemos ver, se localizan geográficamente en lugares distintos, tienen distintas concepciones de la realidad. Ahora nos vamos a centrar en los postulados teóricos del estructuralismo. Pero bueno, lo importante es saber eso, que coexisten. Muchos de los paradigmas que nosotros vamos a ver se desarrollan de forma paralela. Es decir, mientras en un lugar se tiene una perspectiva de qué es la cultura y de cómo estudiarla, en otro lugar se desarrolla otra distinta. Fundamental para el estructuralismo es el estudio de las reglas. Es decir, cuáles son las reglas que ordenan y que estructuran la sociedad. Aquí habría que hacer un paréntesis para explicar que el estructuralismo, al igual que el funcionalismo, son teorías que abarcan muchas disciplinas. Es decir, el estructuralismo lo podemos encontrar en la lingüística principalmente, que es donde se considera que tiene su origen. Lo podemos encontrar en la antropología, lo podemos encontrar en la filosofía, lo podemos encontrar en la psicología. Es una corriente de pensamiento muy importante dentro del siglo XX. Fundamentalmente lo que tenemos que saber del estructuralismo es que considera que existen estructuras subyacentes dentro de la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Dice Levi Strauss que las culturas son diferentes solo superficialmente, es decir, vemos que se visten diferente, vemos que tienen religiones diferentes, vemos que tienen comidas diferentes, pero en el fondo todas estas cuestiones que parecen tan distintas y tan diversas responden a una estructura que no se puede ver a simple vista, pero que se puede deducir. Entonces, de una forma similar quizás a lo que hace el funcionalismo, el estructuralismo trata de detectar un patrón universal que pueda explicar por qué los humanos se comportan como se comportan. Entonces, superficialmente nosotros podemos creer que hay muchas diferencias, pero en el fondo, dice el estructuralismo, todo responde a un mismo esquema. También considera que las partes de una cultura no deben ser tratadas como elementos sueltos, sino que son interdependientes. Y una característica que tiene esta estructura es que es inobservable directamente y con frecuencia es inconsciente. Acá tiene un aspecto que está relacionado con lo psicológico. ¿Cuál es la crítica que se le hace al estructuralismo? Bueno, esta cuestión de que en esa búsqueda de ese modelo universal que explique el comportamiento humano, se pierde toda la riqueza en realidad que hay en lo cultural, que es la diversidad, ¿no? En busca de armar ese modelo, ese esquema teórico de análisis, se va perdiendo un poco todo lo que nos hace distintos, todo lo que nos hace particulares, ¿no? Lo que nos hace únicos, en cierta forma, dentro de cada cultura. Vamos a explicar entonces la última corriente de pensamiento que vamos a llamar la antropología crítica latinoamericana, aunque se desarrolla en varias partes del mundo.
esta corriente tiene que ver con los autores que nosotros hemos leído durante el año. Los textos que nosotros estuvimos viendo corresponden a este paradigma. Ahora probablemente cuando hablemos de los postulados teóricos identifiquen o recuerden algunas de las cosas de las que ya hemos hablado. Bien, ¿qué dice la antropología crítica latinoamericana? Lo que se hace desde esta perspectiva es revisar y criticar un poco las teorías antropológicas que han existido hasta el momento. Primero, perder esta visión de la cultura como un elemento armónico, ideal, y del cual se puede extraer un modelo teórico universal. Segundo, considerar que lo político y lo económico forman parte de la cultura, aunque nosotros no lo queramos considerar así. Los factores económicos y políticos terminan afectando nuestras costumbres. Y el tercer postulado es, y esto ya lo habíamos visto antes, no hay conocimiento neutral. El conocimiento o bien sirve para mantener la sociedad como ya estaba, que esto es lo que se le achaca a los paradigmas clásicos, digamos lo que se le atribuye a los paradigmas clásicos, es decir, han analizado la sociedad, pero también han permitido que la sociedad siga igual que como estaba. Para muchos antropólogos, el conocimiento que se genera desde la antropología puede mejorar la sociedad, puede ayudar a los sectores marginalizados, puede mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, los antropólogos plantean el dilema: o la antropología está al servicio de las clases dominantes, o se compromete con los sectores que han sido marginados y descartados del sistema. La idea principalmente de este video era llegar a esta parte para hablar de el último punto del último práctico, donde se les pide que comparen cómo vería cada uno de estos tres paradigmas la colonización de América Latina. ¿Sí? Hacer un pequeño análisis que puede partir desde el contexto, contextualizar un poco sobre la colonización, y después un breve análisis de en qué se ocuparía o qué observaría cada paradigma de esa situación que ustedes describieron. Como los tres paradigmas piensan distintos, son distintos, deberían salir tres observaciones distintas. Es decir, si bien el hecho ocurre una sola vez, las miradas sobre ese hecho son múltiples. Entonces, analizar cómo vería la colonización el funcionalismo, qué observaría, qué no observaría, cómo la vería el estructuralismo también, qué observaría y qué no observaría, y finalmente, qué pensarían sobre esto los antropólogos críticos latinoamericanos, que son en gran parte los que nosotros hemos leído durante el año. Digo esto por si ustedes quieren revisar algunos prácticos anteriores, les va a permitir o les va a resolver o les va a permitir ampliar un poco la respuesta.